hermano, palabra, había un montón de cosas buenas. Hasta que comenzó a convivir en la coinonía y de repente se dio cuenta, oye, qué bonito canta esa persona, qué bonita pareja. Y le cuentan, sí, nomás que antes era la esposa de su papá. Y él corre, hermano, esa persona va y le dice al apóstol. Y el apóstol, hermano, se da cuenta y comienza a escribir, se sienta a escribir y les dice en el versículo 2, vosotros estáis envanecidos. La Nueva Traducción Viviente dice, ustedes están muy orgullosos de sí mismos. Hermanos, quizás ellos, y déjenme pensar en voz alta, quizás ellos querían ser más buenos que Dios. Quizás ellos, hermano, querían mostrar misericordia, querían ser, aquí en esta congregación se muestra la misericordia. Aquí entre nosotros mostramos compasión. No importa el pecado que cometas, aquí te vamos a abrazar y aquí te vamos a cubrir. Quizás esa era la actitud, pero era equivocada. ¿Por qué? Porque era una distorsión diabólica, satánica, carnal de lo que es el amor y la misericordia. ¿Sí me están dando a explicar? Y el apóstol, hermano, la función apostólica, reitero, trae corrección no solo a la doctrina, sino a criterios y conceptos equivocados, ya que lo que se estaba implementando era una distorsión sobre la misericordia del amor. Y si usted conoce un poquito el mundo espiritual, usted se va a dar cuenta, hermano, que a Satanás, el Señor lo reprenda, le fascina distorsionar una verdad. La alabanza, por ejemplo, él fue creado un ser musical, por dentro tenía tamborines, y muchos dicen, toda la música es de Dios, que Dios, hermano, es el que creó la música, y todos se la quieren decir que es del diablo. El asunto, hermano, es que la música la creó Dios, pero el que se corrompió fue el querubín, y una vez que él se corrompe la música que había en él. Porque la música te ministra, la música ministra el alma. Por eso una evidencia de una alma libre es que puede danzar, que puede expresar con gritos de júbilo, hermano, pero aclarando, es el alma, no es el espíritu, porque el espíritu es el que nos lleva a adorarlo en espíritu y en verdad. Pero una evidencia, hermano, que está, hermano, una alma libre para alabarle, para expresarle, para glorificarle. Por eso el salmista le dice, alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Por eso los beneficios son lo que Dios ha hecho. Alabamos a Dios por sus maravillas. Por eso usted va a detectar a alguien cuando anda achicopalado, como dicen, hermano, o triste en su alma. Él no va a andar danzando, hermano, ni hasta le va a caer mal el que anda brincando a un lado de él, hermano. Él, hermano, lo que quiere es, hermano, algo melancólico, hermano, que le haga llorar y cubrir, y que piense que está adorando, pero él está derramando ahí su amargura, su resentimiento, o llorando por X razones. Pero nosotros entendemos, hermano, que el apóstol aquí, hermano, va a enderezar una distorsión. Esto es muy importante porque a veces, si no tenemos el cuidado, podemos tener conceptos distorsionados, equivocados, y el enemigo, él hasta se disfraza como ángel de luz y hace sus ministros de justicia. Él corrompe las ofrendas, corrompe el culto, corrompe y distorsiona, hermano, la asamblea, la coinonía, la unidad. Él distorsiona todo. El problema, hermano, es que tenemos que tener discernimiento para detectar una distorsión y lo que es verídico. Por eso, hermano, el apóstol Pablo continúa diciendo, ¿no deberías más bien haberos lamentado? Ahora les está dejando su actitud, su reacción es incorrecta, porque ustedes se están enorgulleciendo, se están envaneciendo por X o Y razón, porque a veces, hermano, el ser humano quiere ser más bueno que Dios y más malo que el diablo, hermano. Usted y yo no podemos ser más buenos que Dios.
Y ellos, hermanos, se sentían con ese orgullo, y el apóstol, no, la reacción correcta, hermano, es que ustedes debían estar lamentando. La Nueva Traducción Viviente dice, en cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza. Hermanos en Cristo, cuando te das cuenta que un hijo peca o un hermano peca, pastores que estamos presentes, lloramos, ¿sí o no? Lloramos. Si es que nos importan las almas, si no, hermano, mientras siga el diezmo y siga viniendo, no hay problema. Pero si nos importa el alma, si nos importa la persona, y nos damos cuenta, hermano, si estamos nosotros, somos el pastor de la iglesia de Corintios, hermano, y llega alguien y dice, llega el papá y decirle, pastor, mi hijo me acaba de quitar a mi esposa. Qué dolor, qué vergüenza. Lo peor que podía decir, perdónalo, abrázalo, no importa. ¿A qué mostrarle el amor? ¿A qué mostrarle la misericordia? Ese hombre va a decir, está como cuando el esposo le da una tunda a su mujer, ora por él. ¿Cuál ora por él, hermana? Vaya a denunciarlo. Es una distorsión. No podemos ser más buenos que Dios. Continúa a decir algo que en este tiempo pareciera algo inconcebible. Una vez más, el apóstol Pablo está, hermano, enderezando la distorsión. El apóstol Pablo está trayendo el corazón de Dios, el corazón de Cristo, porque es un apóstol, es un enviado de Jesús. Él no busca su propia gloria, busca la gloria de que Él lo envió. Él no viene a establecer su criterio, sus preceptos. Él viene a establecer el reino de Dios. El reino tiene principios. Y estas situaciones son situaciones muy desagradables que tenemos que saber manejarlas de manera bíblica. No de manera de nuestra alma, nuestros sentimientos, sino la manera como dice la Escritura. Y el apóstol, hermano, continúa a decir algo, hermano, reitero, lo que va a decir el apóstol Pablo a continuación, parecer algo inconcebible y contrario al carácter de Dios, porque ¿cuántos saben que Dios es amor? Dios es misericordioso. Agradecemos, hermanos, al Padre Eterno por su misericordia, por su bondad que nos muestra. Cada mañana son nueva su misericordia. El amor es incondicional, inagotable, hermano. Pero también es santo. Y también es fuego consumidor. Y dice, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Las Américas dice, para que el que entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. La Nueva Traducción Viviente dice, y echar a ese hombre de la congregación. Hermano, nosotros los pastores queremos que la gente llegue, no echarla afuera. ¿Sí o no, pastores? O sea, no hay ningún pastor que dice, con 3 y ya no quiero más. No, queremos multiplicar, queremos que la gente llegue, conozca a Cristo, se haga discípulo, pero no queremos echarlos. Y el apóstol le está diciendo, deberían de llorar y echarlo fuera, expulsarlo. Los versículos a continuación, quizás algunos tomarían como exageración lo que Pablo va a decir, la postura de Pablo, de cómo disciplinar a tal persona. Aquí, hermano, algunos quizás al ver este versículo dijeran, Pablo está exagerando. No, Pablo se le está pasando la mano. Mejor que se case, porque se mira como que no. Porque miren lo que dice. Porque, hermanos, escuchen por favor. El pecado no solo era inmoralidad sexual. No solamente era un pecado de inmoralidad sexual. Era un pecado de deshonra. Era un pecado de deshonra. ¿Por qué? Honra a tu padre, a tu madre. ¿Usted cree que estaba honrando a su papá? No. Le quitó la esposa. Quizás él ya avanzado de edad y se casa con
con una mujer más joven que él, y él joven. Mira, mi papá está muy viejito para tener esta jovencita. Mejor yo voy a ser mejor. Y hermano, imagínense la idea, hermano, que lo llevaron, hermano, y todavía peor, que todos los de la congregación se sintieron orgullosos porque ellos los estaban aceptando en la alabanza, predicando, recibiendo a los santos en la puerta. Porque el pecado de deshonra era un pecado de muerte, hermanos. Cuando a un hijo se le acusaba de rebelión, ¿qué tienen que hacer? Matarlo. Tienen que apedrearlo. ¿Y quiénes eran los primeros que tienen que apedrearlo? Versículos 3 y 5. Aquí está lo cardíaco, hermanos. Versículos 3 y 5. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Ya juzgó la persona, ya la juzgó. No solamente la acción, él omite un juicio a la persona que comete esa acción. No estando ahí, les está escribiendo. Y dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dicen? El tal se ha entregado a Satanás para que su carne sea destruida. ¿Cuántos habían leído eso? El apóstol Pablo dijo: miren, reúnanse, apapáchenlo, reitérenle que Dios es amor, que en Él hay misericordia, que no hay pecado que no se pueda perdonar, y no hay pecado que no se pueda perdonar. Y antes de que me apague, hermanos, quiero que esperes al final, porque tiene una razón. Reitero, el apóstol Pablo no está exagerando. El apóstol Pablo no está, hermano, yendo en contra del carácter de Cristo o el carácter de Dios o los principios del reino o los principios de la misericordia y del amor. Hay un porqué Pablo está asegurando, no solamente en la iglesia de Corintios, sino en la iglesia de Cristo, gracia, misericordia y paz en todo México, Estados Unidos y hasta Argentina, hermanos. Es importante que esperemos hasta el final, porque hay una razón, la clave por la cual el apóstol Pablo o el Espíritu Santo está utilizando a Pablo para dejar esto para nosotros. Y dice: hermanos, júntense. Esta es la disciplina. Lo vamos a entregar a Satanás para que la carne sea destruida, pero con un fin, hermanos. ¿El fin? ¿Cuál es el fin? De que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Pablo le interesaba la salvación de este individuo. Hermanos en Cristo, si usted... todos estamos propensos al pecado, hermanos, porque la carne no es salva. La carne no se va a salvar, no es salva. La carne tiene una tendencia, tiene deseos mundanos. No importa, hermano, si eres apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, si tienes 30 años en el evangelio o apenas te convertiste ayer, la carne tiene que ser crucificada. El pecado tiene un cómplice y es la carne de nosotros, de cada uno. Un descuido, cualquiera de nosotros estamos propensos a pecar, cualquiera. Pero el apóstol, hermano, se da cuenta de esta situación y quiere disciplinarlo. La carne tiene que ser destruida para que el espíritu se salve en el día del Señor. Tiene que venir un juicio correctivo en su vida para que él no se pierda por una eternidad, hermano. ¿Cuántos aman a sus hermanos? Dios nos ama tanto, hermano, aún en el pan y el vino, que lo vamos a celebrar. También aquí lo celebran el primer domingo, ¿eh? Lo vamos a celebrar, hermano. Aún la corrección que viene a través del pan y el vino. Dice, hermano, que unos están débiles, otros enfermos y otros duermen.
Y dice claramente que Dios corrige para que no se pierdan con el mundo. Esto le está pasando a esta persona porque era responsabilidad de Dios. Era su hijo. Aunque sea difícil de creer. Por X o Y razón, hermano, se le metió el diablo y Belcebú y no sé cuántas estructuras demoníacas también se metieron ahí, pero él cometió un acto. No resistió, lo llevó a cabo. Y lo tienen que disciplinar. Si nosotros como pastores, hermanos, nos damos cuenta que usted está practicando un pecado y no lo ayudamos, y no hay interés, y no lo disciplinamos para que usted pueda retomar la disciplina, sencillamente no nos interesa su vida. Simplemente nos interesa que asista, que brinque, que salte su talento, su don, su servicio, pero no nos interesa su vida para nada. Así es. Absolutamente. Pero a nosotros sí nos interesa, aquí los de GMP, Chimalhuacán. Gloria a Dios, aleluya. La Escritura va a revelar el por qué la postura de la iglesia de Corintios estaba equivocada. Versículo 6. No es buena vuestra jactancia. El apóstol continúa. Su jactancia, el momento que ustedes se están orgulleciendo, la postura que están tomando, la actitud que están tomando sobre este caso, no es correcta. No es la correcta, no es buena. Al contrario, es una mala actitud. Lo que están haciendo está mal. Dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? El apóstol Pablo está pensando no solamente en el espíritu de esa persona, está pensando en la congregación, en la salud de la congregación. Y dice claramente, la poca levadura va a echar a perder toda la masa, la va a leudar. La Nueva Traducción Viviente dice, es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Tendrá un efecto en toda la congregación y la doctrina que les forma y los identifica. Cuando se permite el pecado, especialmente hay pecados que no se pueden tolerar. Jesús lo dice en las cartas en Apocalipsis. Ustedes tienen ahí a Jezabel, la que se dice ser profetisa, que enseña a mis siervos a cometer actos de inmoralidad y de comer cosas dedicadas a los ídolos. Dos cosas que no se pueden permitir y tolerar: los pecados sexuales. Porque todo pecado está hecho fuera del cuerpo, excepto el pecado sexual. Pecas contra tu cuerpo. Y usted, mi hermano, en Cristo es templo y morada del Espíritu Santo. ¿Por qué digo rebelión? Porque la idolatría le dijeron a Saúl, al rey Saúl, la desobediencia es como el pecado de idolatría y de hechicería. La rebelión. Entonces, hermanos en Cristo, esos pecados no se pueden tolerar. Jesús reprocha a la iglesia: ustedes están tolerando a esa Jezabel, y era un espíritu. ¿Por qué digo que un espíritu? Porque estaba allá en los libros de Reyes y aparece otra vez en el libro de Apocalipsis y anda rondando en una que otra congregación también. Escuchen cómo dice: porque van a convertir la gracia de Dios en libertinaje. Hermanos en Cristo, imagínense nomás, aquí no, pero la iglesia de la luna, y usted llega y decide congregarse, y mira, hermano, que, bueno, no sé, el de la flauta es gay, los de la puerta son amantes, y hermano, entonces, ¿qué piensa? El que le gusta la carne va a decir: de aquí soy, de aquí soy.
Venga la alegría, porque el agua busca su nivel. Pero el que es santo no, dice la Biblia, hermano, que la alma justa ¿de quién? De Lot estaba siendo atormentada por la conducta libertinaje, hermano. Y ese era Lot, que era medio hermano, no era tan santo como usted, tan justo como usted. Cuando tú tienes al Espíritu Santo dentro, no puedes estar en presencia de ese tipo de índole de pecados tolerados. No se puede, hermanos. Pero cuando se permite y se tolera, entonces comienza, hermano. Si a él le están pasando que se tomó la esposa de su papá, a este le permiten que tome cada fin de semana, y mientras el domingo se arrepienta y suba a tocar la trompeta, perdón, con los de la trompeta, el saxofón, no es saxofón, ¿verdad? Entonces, hermano, el principio moral, hermano, el principio de nuestra identidad se va distorsionando, porque la iglesia es santa. Nosotros, ministros, estamos comprometidos porque hemos desposado a una virgen, a un solo marido, para presentarla sin mancha y sin arruga. El pastor te debe de caer mal cuando se trata del pecado. Cuando se trata del pecado, no nomás porque. No nomás porque se columpia en la predicación. Muy bien. Biblia, escuchen lo que dice la Biblia castellano antiguo. No es bueno que os jactéis de pureza y que al mismo tiempo permitas que ocurran cosas semejantes. Pensad que así como un poco de levadura hace fermentar la masa, así también el pecado de una persona puede contaminar a los que están con ella. Hermanos, su conducta afecta el testimonio de la casa. Porque van a pensar que todos son iguales. Si el de la flauta anda de picaflor, hermano, y anda todo, hermano. ¿Sí que es una picaflor, verdad? Chuparrosa, no sé cómo le dicen por aquí, hermano. Anda enamorando a todas, hermano. Pero llegas a la congregación y sabías que se congregaba y lo escuchas aquí hablando santo, santo, o 3 veces santo. ¿Qué dices? ¿Estoy confundido? ¿O es santo o no es santo? Versículos 9 y 11. Aquí está cardíaco, hermano. Se pone cardíaco, hermano. Y reitero, hermano, ¿cuántos creemos que toda la escritura es inspirada por Dios? También esto. Y no es en la ley de Moisés, hermano, donde sí los apedreaban, hermano, literalmente. Es el apóstol a los gentiles, el apóstol perito quinteto de la iglesia, el padre en la fe de esta congregación. Os escribí, escrito por carta, versículos 9 al 11, que no os juntéis con los fornicarios. Santo. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. ¿Cuántos conocen a los que se dicen ser hermanos, que dicen hermano, Dios le bendiga a mi hermano, Dios le bendiga hermano, pero lo conocen, hermano, que es un fornicario? Hermano, si usted tiene a un muchacho que la está pretendiendo y le pide la prueba de amor y dice, pues y al cabo que nos vamos a casar, ese es un fornicario. Ni siquiera comas con él, mucho menos te cases con él. No es hermano.
Dice ser hermano, pero no es. ¿Cuántos conocen a los que dicen ser hermanos, pero son ávaros, idólatras, maldicientes, groseros, hermanos, dicen grosería? Hay palabras, hermano, que para unos no son tan groseras, hermano. Yo llegué a Chimalhuacán, hermano, y escucho, hermano, y me tallo los oídos para si escuché bien, porque para mí es una grosería. Pero lo dicen como si dijeran gloria a Dios, aleluya. Dije, bueno, voy a preguntar a los nativos. La Nueva Traducción Viviente dice: lo que quise decir es no se relacionen con ninguno que afirme ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Nosotros sacamos el cafecito, las galletas, el pastelito, hermano. Y dice, hermano, estafador, ya le debe a toda la congregación, hermano. Le vendió el carro sin motor, hermano. Y todavía lo llevamos a los tacos. Cuando la iglesia de Corintios, hermano, me dice, espérense, estamos mal. Y nosotros estamos bien orgullosos de que mostramos amor, mostramos misericordia. Estamos equivocados. Porque pensamos que estamos actuando como Dios, porque Dios es bueno. Hasta con el ingrato hace llover. Pero hay un porqué, hermano, reitero, iba a contaminar todo el campamento. Así es. La poca levadura echa a perder toda la masa. Los que se dicen serios y no lo son los más peligrosos, hermanos. ¿Y por qué no dice que ni siquiera comamos con ellos? Porque nos hacen culpables por asociación. Y cuando tú te juntas con un hermano que no ve mal, quiero aclarar, hermano, ellos se dicen ser hermanos, pero no lo son. ¿Por qué? Porque no lo ven mal. No lo ven mal, hermano. No lo ven mal estafar, el que no tranza no avanza. No lo ven mal, hermano, pedir prestado y no pagar, porque eso hacen los impíos, hermano. No lo ven mal, hermano. Dice, hermano, usted me tiene que perdonar. Todavía si le dices, hermano, me va a pagar, se enojan, ¿sí o no? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está el amor? Perdóname, así como Dios te perdonó a ti. Ahora sí salen bíblicos, hermano. Porque te van a tratar de convencer y hasta van a torcer la escritura para su propia destrucción. No hay nada de malo. Jesús tomó vino. Pablo le dijo a Timoteo, toma un poco de vino. Esto no más es poco, ya lleva como una botella y media. Esto no más es... Nadie incumple la palabra. No seas religioso, para eso me gustaba, santurrón. Ahora resulta y resalta que el que está mal es el que quiere ser santo para Dios. Y te van a tratar de convencer. No te preocupes. Trabajas en un taller mecánico y miras que le está quitando las piezas de una parte y metiéndoselas a otras y cobrándoselas como nuevas. Y, hermano, Dios dice que la riqueza de los impíos está reservada para los justos. No, hermano. Versículos 12 y 13 dice: ¿por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Bueno, les aseguro que si esto se llevara a cabo hoy en día, muchos se escandalizaran, dicen, eso no está bien, ¿dónde está la misericordia? Ahí dice gracia, misericordia y paz. ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está la M? ¿Dónde está? No, Pablo está mal. Pablo está amargado porque no está casado. No. Está mal.
Y todo lo llama perverso, porque lo que está haciendo es una perversidad. La Nueva Traducción Viviente dice: pero Dios juzga a los que están fuera, expulsad de entre vosotros al malvado. Pablo hace hincapié en la postura, y es importante entender. Nosotros, hermanos, nos han llamado a no juzgar, pero injustamente, incorrectamente. No podemos juzgar a los de afuera, hermano. Los de afuera pues no tienen a Cristo. Si tú, dice la Escritura, hermano, que hay un fundamento sólido, que todo aquel que mencione el nombre del Señor, apártese de la maldad, de la iniquidad. Si usted, mejor diga que es mormón, que es católico, que es apostólico romano, que es testigo contra Jehová, pero no diga que es seguidor de Jesús. Y nosotros sabemos, hermano, pero a todos le llamamos hermano, nosotros, ¿sí o no? Ya entró en la iglesia, Dios le bendiga, hermano. Pero nosotros sabemos que ni ha nacido de nuevo ni se ha convertido. Esa persona, hermano, estamos hablando del que afirma: soy hermano en Jesucristo, tengo 35 años, predico los domingos, asisto soy la mano derecha del pastor, toco. Esos afirman ser hermanos. Pero si resulta y resalta que no son, y no son ¿por qué? Por sus frutos, no por sus talentos, por sus frutos, no por sus dones, por sus frutos. Pablo hace hincapié en la postura, y es importante entender que no solo es por el pecado, sino lo que hizo grave y necesario la intervención del apóstol. Escuchen por favor, no era porque pecó, no era porque pecó. Si pecamos, abogado tenemos para con el Señor. El que confiesa su pecado, Él es fiel y justo de perdonar y limpiarte de toda maldad. El problema no era que pecó. El problema era, vaya conmigo a 2 Corintios 2:21. Ahora sí vamos a entrar en la razón por qué el apóstol Pablo tuvo que intervenir y por qué manejaron equivocadamente la situación. 2 Corintios 2:21. No hay, ayúdame ahí, Edgar, donde dice, ha de ser, hermanos. ¿Sí? 2 Corintios 2. A ver, 1:21, chécame qué dice ahí 1:21. ¿Tampoco hay 21 en 1? Sí. ¿Qué dice, Edgar? Y que nos confirma con vosotros en Cristo. No. ¿No es el 12:21, pastor? A ver. Dice que cuando vuelva, ándale, ese es. humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. No se han arrepentido. Esa es la razón por la que hubo intervención. Ese es el motivo, hermano, por la postura del apóstol Pablo, y es en 12:21, ¿verdad? Sí, 12:21. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. No se había arrepentido, se metió con la esposa de su papá, la tomó como mujer y continuó como si nada hubiera pasado. Estaban avalando un pecado no arrepentido. Por eso el apóstol exhorta, vaya conmigo, 1 Timoteo 5:20. ¿Y cómo sabían que no se había arrepentido? Porque culto tras culto llegaba con la mujer de su papá. Hasta ahí habían comprado una casa. Primero Timoteo 5:20. ¿Qué dice? A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman, hermano. ¿Cuántos han visto eso? ¿Cuántos han visto, hermanos? El hermano se dice ser hermano, está en la alabanza y ya ha fornicado
con mujeres de todo Chimalhuacán. Ya se ha expandido a Toluca. Ya le debe a todos los hermanos, ya ven privado con él, ya vine con un testigo, ya llevamos el protocolo que Jesús estableció y no se quiere arrepentir. Hermanos, enfrente de... Hermanos, haces eso, hermano, y como me voy de la congregación y como aquí viene mi prima, mi tío, mi abuelo, mi tatarabuelo, todos nos vamos. Porque ahí no hay misericordia. Me exhibieron. No te exhibieron. Te dijeron en privado, te volvieron a dejar con un testigo. Tuvieron que presentar. La Nueva Traducción Viviente termina diciendo ese versículo, lo cual servirá de firme advertencia para los demás. La traducción lenguaje actual dice, y no hagan lo mismo. A veces no tienes que exhibir a alguien, hermano. A veces enseñas, hermano. Si predicas en contra del adulterio, te vas a llevar de paso al adúltero. Si predicas en contra del chismoso, que la Biblia también predica en contra del chismoso, ¿a quién te vas a llevar de paso? Al chismoso. ¿Qué hubo? Y todos saben quién es el chismoso, ¿sí o no? ¿Sí o no, mis hermanos? Todos voltean a ver así. Ahí te hablan. El que pide prestado y no paga, voltea. ¿Ya viste, Te vas a poner bravo ya después que llegues saliendo del culto. ¿Por qué? Porque, hermanos, no queremos que se pierda. Amén. No queremos que usted piense que su camino está bien y al final encuentre destrucción. Que nuestra conciencia esté limpia delante de Dios y delante de ustedes, que los amonestamos, que les enseñamos, que los instruimos, que tuvimos cuidado de su alma, de su vida espiritual, y cuando vimos que había una conducta persistente, intervinimos en su vida. Hasta las mujeres, hermanos, sentar a una mujer por insujeta, inconcebible, ¿verdad? Hermana, la voy a tener que disciplinar. ¿Por qué? Por insujeta. Aleluya. ¿Cómo así? Si soy la intercesora, son los dones, los 9 dones del Espíritu fluyendo. Yo traigo la presencia de Dios. No, hermana, usted trae el Espíritu de Jezabel, así que siéntese. O un hermano que se siente la mamá de Tarzán, porque toca bonito, porque toca mejor que todos, porque bájale 3 rayas a tu orgullo, hijo. Bájale 3 rayas. Porque si no te voy a tener que disciplinar. Porque nosotros esperamos el pecado de la carne. Ya llegó borracho, pues ni modo, llegó borracho. Pero cuando llega altivo, Así es. tronando dedos, a ver, prepárame aquí porque yo soy el... Oh, espérate. Yo no conozco a nadie, no van a... Pero pasa en las mejores congregaciones. Necesitamos tener el cuidado, hijo, así no es. Así no es. Tienes algo de parte de Dios. Tengo gran expectativa sobre tu vida porque Dios ha puesto algo. He visto lo que Dios quiere hacer en tu vida y a través de tu vida. Pero así no. Así te vas a estrellar, vas a caer en el mismo lazo de Satanás si no lo reprenda. Hebreos 10, 26 al 29. Ya casi termino, hermano, para que duerma bien a gusto hoy. En las Américas, hoy se la voy a leer en la versión de las Américas, Hebreos 10, 26 al 29.
Porque si continuamos pecando deliberadamente, la Reina Valera dice voluntariamente, deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. ¿A quién le está hablando, hermano? A los que han conocido la verdad. ¿Cuántos han conocido la verdad? No puede pecar deliberadamente. No puede vivir en pecado. O sea, yo juego fútbol, pero no practico el fútbol. Yo juego básquet, pero no practico el básquet. No puedes vivir. Todo es lícito, pero no todo conviene. Y no se te permite pecar, practicarlo. Porque todos fallamos. De una manera u otra. Pero no podemos pecar deliberadamente. Yo sé que esto está mal. Yo sé que no debo hacer esto. Pero vámonos. Dice el versículo continuando: cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Miren lo que está diciendo aquí, hermano. Si usted pensaba que la ley era severa, hermano, es más severa la gracia. Así es. No pasó nada. Me fui, forniqué y no pasó nada. Al contrario, me sigue usando Dios. No, tú estás usando un don. Pero no buscamos ser usados, buscamos ser aprobados. Y no hay peor engaño que el autoengaño. Dios me está dando dinero, Espérate. Dios no está nomás para darte dinero, para usarte a través de un don. Dios es santo. Y la sangre que estás pisoteando no es la sangre de un animal, es la sangre del Cordero. Y a quien le estás resistiendo, porque es la gracia que nos enseña a apartarnos de los deseos mundanos. No solamente nos salva, nos ayuda a caminar en santidad. Y cuando resistimos y contristamos al Espíritu Santo y no le hacemos caso, entonces estamos ultrajando al Espíritu de gracia. ¿Qué espera? Expectación de juicio. Porque, hermanos, al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Al que sabía la voluntad de Dios, recibirá más azotes. Más azotes. Romanos 2:5. Con esto termino. Nunca minimicemos el pecado. Reitero, hermano, todos estamos propensos. Si pecó, abogado tenemos para que el Señor. El apóstol Juan, de hecho, dijo eso: esto escribo para que no pequen, pero si han pecado, abogado tienen para que el Señor. Confesa y aparta, el caso es la misericordia. La misericordia es nueva, hermano, para que tú te levantes, para que tú te camines en santidad, para que la sangre del Cordero, al confesarla, te limpie de toda maldad. Pero cuando no te arrepientes, Romanos 2:5 dice: mas por causa de tu terquedad, las Américas, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios es justo, su juicio va a ser justo. Su juicio va a ser justo. Por eso en aquel día, hermano, muchos van a decir: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto y aquello. Y Él les va a decir: apártate de mí. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de su Padre, sino aquellos que hacen su voluntad.
es difícil, hermano, de asimilarlo, porque a veces se nos ha vendido, hermano, un evangelio, hermano, donde Cristo ya lo hizo todo, tú no tienes que hacer nada, tú nomás confésalo al pastor, aunque no te arrepientes, nomás confésalo, ponte a cuentas. Mucha gente por eso nomás viene los días del pan y el vino, hermano. Primero dejaron de venir, nomás venían los domingos, y después vienen una al mes para ponerse a cuentas con Dios. Señor, perdóname Cristo, perdóname Cristo. No, hermano, tienes que arrepentirte. El mensaje del último tiempo es un mensaje de advertencia. Dios no solamente va a medir el pecado, va a medir el arrepentimiento. Va a medir tu arrepentimiento, porque un corazón contrito y humillado, el Señor jamás lo va a rechazar. Tenemos un caso bien claro, hermano, el pecado de Saúl y el pecado de David. Para nosotros, hermano, no sé usted, hermano, pero si me impusieran, si yo no conociera toda la historia, me llegara el rey Saúl y el rey David, y me dijeran, fíjate que me pidieron que matara todo, y yo quise quedarme con lo mejor, pero para dárselo a Dios. Dejé hasta un rey vivo ahí, porque Dios es misericordioso y yo también. ¿Y tú, David? Pues, con todo y pena, pues usted sabe lo que hizo David. Miré, llamé, tomé y todo, y hice como el gatito, quise tapar todo. Cuando no puse ocultarlo, lo mandé a matar. La diferencia es que 2 profetas llegaron. Uno le dice su pecado a Saúl y no le importa. Lo que él quería es mantener su imagen. La desobediencia y la rebelión son como pecados de hechicería y de idolatría. Obediencia quiero, no sacrificio. Y cuando le dicen a David, ¿qué dijo él? He pecado. Y usted lea el Salmo 51, su expresión, hermanos en Cristo Jesús. Estos temas no nos gustan. Nosotros los pastores, hermano, quisiéramos tener la iglesia perfecta. Nosotros quisiéramos ser, hermano, perfectos, ya maduros, ya sin ningún malo pensamiento, sin ninguna torpeza en el hablar, perfectos. ¿Cómo sé que he madurado? Mi manera de hablar. El que no tropieza, hermano, en su manera de hablar ya es perfecto, dice Santiago. Pero, hermano, decimos una cosa por otra, a veces somos ásperos, a veces somos imprudentes, a veces somos atarantados para hablar. Pero el Señor, hermano, ve el corazón, que le duele, que llora. Y a veces, hermano, cuando nosotros nos damos cuenta de un hermano, hasta de un siervo, hasta de una linda ovejita, diezmadora, no diezmadora, hermano, que peca, hermano, que cometió un pecado, hermano, o que lo vemos ya, que se le está subiendo, que ya no cabe, hermano, que se siente, hermano, que se siente mejor que todos y que se le olvidan el Rey de Reyes, hermano, que se ciñó la toalla y se hizo siervo. Le lavó los pies y se los secó, hermano, y puso ejemplo de servicio, de humildad. Jesús es el Rey. Gloria a Dios. Y su mayor atributo era la humildad. Pero a veces, hermano, y le llamamos la atención, hermano, tenga cuidado porque se le está, parece pavo real. Y el pavo real sigue con patas feas. Somos de barro. Antes de la caída viene la altivez de espíritu. Y necesitamos, hermano, la palabra nos limpia. Pero si nomás es quien vive, Cristo, y a su nombre, gloria, y a su pueblo, victoria. Vamos, ya se acabó esto. No, la palabra tiene que limpiarnos. La palabra tiene que ser un espejo para ver nuestra condición. La palabra nos advierte. Porque le dijeron a Caín, el pecado está a la puerta. Pero tú tienes que dominarlo. Yo no sé qué pecado, hermano, está en su puerta. Yo sé qué pecado está en mi puerta. No son los mismos que... No es la misma el pecado que está tocando en la suya. Está tocando.
y está tocando. Y a veces por descuido, por no confesar, por no pedir la ayuda, fíjese que estoy batallando, me está tocando este pecado a la puerta. Le abrimos no tienes que abrirle toda la puerta. Son como los testigos de contra Jehová, hermano. Abre poquito y métele el pie, hermano. Y cuando no te das cuenta, hermano, y el pecado te engaña, el pecado comienza a quitar la vida de Dios, y Dios te va a hablar y te va a hacer el llamado a que te arrepientas. Hoy en día, hermano, ya hay llamamiento para sanidad, para liberación, milagros financieros, para entregarle su vida a Jesús. ¿Cuántos quieren aceptar a Jesús? ¿Cuántos quieren arrepentirse de su pecado? Porque, hermanos en Cristo, los profetas de Dios, hermanos, son enviados donde hay pecado, pero no para muerte, sino para que se arrepienta. Samuel llegó al rey Saúl y le dijo lo que le dijo para que se arrepintiera. Jonás fue enviado a Nínive con un mensaje de juicio, pero cuando se arrepintieron, hermano, un corazón contrito y humillado al Señor jamás. ¿Sabe cuándo hay fiesta en el cielo? Cuando un pecador se arrepiente. El que más se alegra es Dios. El más contento que se pone es Dios cuando ve a su hijo que anduvo viviendo doble vida, que anduvo, hermano, un paso para enfrente y tres para atrás, y no dejaba ese vicio, y no dejaba el amante, y no dejaba esa cosa, y se alegra tanto. Aleluya. Porque se arrepiente. Pero cuando mira un corazón terco, no arrepentido, está acumulando ira para el día de la ira. Y horrenda cosa es caer en manos de Dios mismo. Pongámonos de pie. Entonces, ¿qué, pastor? ¿Vamos a agarrar pedradas al primero que peque? No. ¿Lo vamos a entregar a Satanás? Tranquilos. Hay un protocolo bíblico. Pero en cuanto detectamos que no hay arrepentimiento, ya las cosas cambian. Cuando rechazas la misericordia de Dios, no dejas otra opción más que la severidad de Dios. Cuando Adán y Eva rechazaron la misericordia, ¿dónde estás, Adán? ¿Quién te ha enseñado? Era Dios. Caín, ¿qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? Le está dando la oportunidad de confesar, de arrepentirse. Cuando la rechazas, entonces no dejas otra opción más que la severidad de Dios. Las buenas noticias, hermano, es que Dios no quiere que te pierdas. Ha invertido mucho en cada uno de nosotros. Su sangre, su Hijo, su palabra, ministros del Espíritu, hermanos que te aman, hermanas que están orando por ti. Te habla a tiempo y fuera de tiempo. Su misericordia es nueva cada mañana para que retomes aquello que has dejado. Pero tenemos que tener este criterio bíblico. A veces le hacemos más daño a la gente cuando no les decimos la verdad, cuando no los corregimos. Puede que se molesten en ese momento, puede ser que se irriten y se sientan juzgados. Sí, te estoy juzgando, mijo, te estoy juzgando, pero correctamente. No estoy levantando mal testimonio. No estoy dando un no estoy siendo un testigo falso. He visto tu comportamiento, he visto tus frutos y es reprochable lo que estás haciendo. No puedo minimizar tu orgullo, tu vanagloria, tu jactancia, tu maltrato a tu esposa. No lo puedo minimizar. Porque un día vas a estar delante del Señor
El apóstol Pablo dijo: soy libre de la sangre de cada uno de ustedes. Amén, amén. Soy libre. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque eres tan bueno, porque tu palabra es la lámpara a nuestros pies, tu palabra es el espejo que revela nuestra condición. Padre, perdónanos. Hay pecados que hemos minimizado, que hemos tolerado en nuestra propia vida, Señor. Tratos a los demás, que tu palabra nos ha redarguido, pero no nos hemos arrepentido. No hemos cambiado de dirección y no hemos cambiado de conducta. Padre, tu bondad es la que nos guía al arrepentimiento. Pero cuando rechazamos tu bondad y justificamos nuestra conducta, ya no solo vamos a conocer el Dios de amor y de misericordia, conoceremos al fuego consumidor. Nosotros, hermanos, somos hijos de obediencia, y su gracia ha sido derramada sobre cada uno de nosotros, y hemos conocido la verdad que nos ha hecho libres. Pero Dios espera de nosotros, el primer fruto que espera de cada uno de nosotros es un fruto digno de arrepentimiento. Padre, yo bendigo tu pueblo, bendigo esta casa, bendigo tu siervo. Y yo ruego que el cimiento, el fundamento, sea tu bendita palabra, revelada a través de tu Santo Espíritu. Que aunque haya, hermano, Señor, reprensión pública sobre pecados privados, también haya esa confianza de confesar cualquier pecado. Y el que se ha sorprendido en pecado, seamos los primeros en buscar la restauración. Pero que sigamos los pasos indicados en tu palabra cuando son pecados no arrepentidos, cuando son pecados deliberados, cuando son pecados que van a traer contaminación al campamento, Señor, porque tú has llamado a tu iglesia y a tu pueblo santo como tú eres santo. En el nombre de Jesús, vamos a entonar el canto, hermanos. Vamos a unir las voces, el corazón, porque Dios habita en lo alto y lo sublime, pero también habita en el corazón arrepentido. Cambio de dirección, cambio de perspectiva.